no me asustan las cosas nuevas, sino que reviso, observo, miro desde una perspectiva crítica y reflexiono, pero no sentía las teorías o los planteamientos como una amenaza, ¿sí?, a mi fe, Claro. que a veces siento que cuando entran con muchas creencias rígidas o fundamentalistas, y claro, aparecen ciertas teorías, allí es donde sí puede hacer, a ver, una ruptura, un Claro. quebrantamiento, y es donde la gente queda como en el vacío, ¿sí? Eso afortunadamente a mí no me pasó, pero entiendo a quienes, digamos, les ha pasado. Pero mira qué interesante lo que mencionas, eso de la fe flexible, ¿no? Porque a veces como que nos acostumbrados o de pronto a no entrar en conversación con otro tipo de perspectivas. Exacto. Entonces, claro, cuando no estamos dispuestos a aceptar o a entrar en conversación con otras visiones del mundo, lo que hacen es eso. Cuando se juntan obligatoriamente, por ejemplo, en una carrera que tengo que ver, el choque se vuelve totalmente abrupto. Claro, y se vuelve amenazante, ¿sí? Total. Y lo que puede pasar es que la persona o abandona la fe porque siente que esto es totalmente opuesto y que no puede haber una conversación, ¿sí?, un diálogo, o le da la espalda a su disciplina o a la ciencia y dice, no, esto no es lo mío, y abandona Claro. totalmente. En vez de tomar lo mejor de Sí, ambas, ¿no? y mirar cómo entramos en conversación. Lo interesante, y esto se lo he explicado a mis estudiantes, es que, por ejemplo, el asunto de la fe, de la religión, de la espiritualidad, han sido preguntas desde el inicio de la psicología como ciencia. Sí, El claro. padre de la psicología, que fue Wundt, se hacía estas preguntas, ¿sí? Le inquietaba, Claro. ¿sí? Luego James, que es el padre de la psicología americana, también sacó, de hecho, un libro sobre las experiencias variadas o diversas, no recuerdo el nombre puntual del título, pero era sobre las experiencias religiosas, ¿sí? Eran asuntos humanos inquietantes Sí, para la claro. psicología, y lo sigue siendo, tanto que la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, tiene una división específicamente para la psicología de la religión y de la espiritualidad, ¿sí? Qué interesante. Hace unos días conversaba también con un compañero justamente acerca de eso, que cuando nosotros como creyentes creemos saberlo todo, nos estamos negando la oportunidad de aprender algo más, Total. ¿no? Mira que recordé una frase de Jorge León, que decía que el conocimiento de Dios está estrechamente relacionado con el conocimiento del ser humano y viceversa, ¿sí? Qué Para interesante. conocer a Dios también hay que conocer al ser humano. Y pues si queremos conocer al ser humano, necesitamos acercarnos a las disciplinas humanas, ¿sí? Y no solamente pensar que la teología, por ejemplo, puede decirnos algo sobre Dios o sobre la Claro. experiencia espiritual, mejor, sino que las otras disciplinas que conocen lo humano también nos pueden dar luces sobre asuntos espirituales. Totalmente. Me gustó mucho esa frase que dijiste y pensando en eso me gustaría hacerte la siguiente pregunta, que es, ¿qué le dirías a un creyente que afirma no creo en la psicología? Que es una frase muy común entre Ajá, personas religiosas. ajá. Pues lo primero que le diría es que la frase de entrada ya lo que evidencia es que está asumiendo que la psicología es una fe, una creencia Una o una creencia. religión, ¿sí? O es una ideología en la que creo o no creo, Claro, ¿sí? claro. Entonces de ahí ya hay, digamos, un imaginario sobre la psicología errada, porque eso es como si uno dijera, yo no creo en la medicina, Sí, ¿sí? claro. Que es una ciencia, igual la psicología es una ciencia, entonces el asunto no es de creer o no creer, ¿sí? El asunto en este caso es que la psicología es una ciencia y allí está. Claro. Si tú quieres tomar herramientas o el conocimiento que esta ciencia te aporta, es tu decisión, pero no es un asunto de creer o no creer, ¿sí? Como está la medicina ha tenido avances sobre muchas enfermedades, por ejemplo sobre el COVID, ¿sí? Han tenido que estudiar para saber cómo funciona el COVID, Claro. cómo prevenirlo, cuidarse si nos llega a dar, ¿sí? Y la ciencia nos ha aportado todo ese conocimiento. Ya es decisión de cada persona si asume ese tipo de conocimiento para aplicarlo a su vida, para prevenir el COVID o para cuidarse cuando de pronto le llegue a dar o le llega a dar a algún familiar. Esa es una decisión, pero no es un asunto de creer o no creer, Claro, ¿sí? independientemente de que creas o no, Allí la está la evidencia ciencia, está. exacto, y el conocimiento está allí. Pensando en esto, porque por lo general, digamos, las mismas personas que afirman no creo en la psicología,
muchas veces pertenecen a iglesias donde justamente se dan espacios de consejería cristiana, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Ajá. ¿qué piensas de las consejerías cristianas, en específico de pronto de personas que no han estudiado psicología? ¿Las ves peligrosas, buenas? ¿El tema es ambiguo? ¿Qué piensas de las Mira, yo psicologías? creo que un buen consejero cristiano es una persona que sabe teología, porque digamos que la consejería cristiana, a diferencia de otros tipos de consejería, pues parte de la Biblia, ¿sí? Entonces debe ser o un teólogo o teóloga o biblista, ¿sí? Que haga una interpretación adecuada de las escrituras, pero además debe entender, no tiene que ser psicólogo, ¿sí? Ni haber hecho un curso de psicología, o sea, creo que eso no es una condición para ser un gran consejero o no. Lo que sí creo que es importante es que tenga la apertura para saber cuál es su alcance como consejero, ¿sí? Ok. Es decir, esto me compete, de esto puedo aconsejar, pero donde también tiene clara sus limitaciones, dice, no sé, esto es algo médico, necesitas ir al médico que él te oriente sobre este asunto, ¿sí? O necesitas ir donde un psicólogo, o necesitas ir donde, no sé, un nutricionista, una nutricionista para que aborde esta otra parte. Creo que el riesgo y lo que sí me preocupa de los consejeros cristianos es que crean o sientan la obligación y la necesidad de responder sobre todos los temas humanos, ¿sí? Sí, claro. Entonces se creen sexólogos, psicólogos, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, Sí. pedagogos, ¿sí? Sí, sí, Y sí. creo que eso, primero, es una carga muy pesada para ellos y para ellas como consejeros, ¿sí? Y segundo, es desconocer, pues, que pueden apoyarse en otros elementos que la ciencia, afortunadamente, tiene para ayudar a una persona a lograr, pues, a tener una mejor calidad de vida. Totalmente. Eso de creernos toderos como cristianos, a veces lo que termina es haciéndole daño a las personas que Total. nos confían de alguna manera su vida o Exacto. que abren su corazón, ¿no? Como Y típicamente también se creo dice. que por salud del mismo consejero o consejera es una carga muy pesada, ¿sí? Creo que pensar que yo tengo que resolver todo lo de esta persona, orientar Claro. sobre todo y saber sobre todo, pues es una carga muy pesada también y puede afectar aún su propia salud mental, obligarse a dar respuesta a todo, Totalmente. Puede ser perjudicial para ambas para ambas personas. partes, exacto. Pensando en lo que decías que era riesgoso un poco para las personas que venían, yo creo que a veces los cristianos estamos a veces como en una burbuja, ¿no? Sí, Entonces, lo que hablábamos ahorita, cuando no estamos dispuestos a entrar en conversaciones con otro tipo de perspectivas, terminamos de pronto pensando cosas que son incorrectas y que pueden traer daño a otras personas. Como por ejemplo, una persona que sufra tal vez de ansiedad y en mi burbuja cristiana, entonces cuando esa persona llega a consejería, le digo, no, mira, es que esto es porque tenés un demonio, porque hay un espíritu, o vamos a porque hacer no una crees, liberación. Sí, porque no o tu estás fe está débil. orando, estás mal en la fe, estás mal con Dios, seguramente tienes un pecado oculto y terminamos entonces dañando más a la persona en lugar de pronto Cuidarla. de cuidarla o mostrarle una luz de decir, mira, ¿sabes qué? Esto se sale de mi capacidad, deberías ir a un psicólogo.